Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, les voy a presentar mi tema, que va a ser el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, junto a mi compañero Eric Ron, del libro Key. Me parece bastante interesante lo que se refiere al tema 10. Para darles un contexto previo, para empezar con la exposición, es que esto nos habla al principio, unas pequeñas páginas, sobre el contexto climático global, el mecanismo de relojería cósmica. Un tema bastante interesante con todo esto de la glaciación, la era del hielo. Pero el tema profundo de esto es ya cuando empiezan a aparecer los homínidos. Y exactamente vamos a ver toda esa evolución hasta llegar al Homo sapiens. Hasta lo que nosotros somos, Homo sapiens sapiens. Bueno, Homo sapiens. Entonces, iniciamos con el contexto climático global. Primero, antes de iniciar, el capítulo 10 se llama Por todo el mundo. Así que iniciamos con el telón de fondo climático, la era glacial. Primero tenemos que la evolución humana ocurrió en un planeta dominado por ciclos climáticos severos, lo que obligó a los homínidos a una adaptación constante tras climas como que desfavorables. Y justo en esta época glacial donde empezó a como que a los polos, como toda esta parte de Antártida y tal, se empezó a congelar. Por eso se dio un enfriamiento global. La Tierra estaba en un punto bajo de temperatura, con el Ártico gélido y la Antártida completamente cubiertas de hielo. Y el nivel del mar, ¿qué pasó con el nivel del mar? Que es una de las principales consecuencias que se vio de esta glaciación. El nivel del mar descendía hasta 120 metros, creando puentes terrestres que facilitaban la migración. Aquí tenemos algunos puentes, algún ejemplo puede ser como que el estrecho de Bering, por lo que permitió cruzar a los homínidos de lo que se refiere Asia hasta América. Pero bueno, eso es tema que vamos a abordar. Primero tenemos cuatro conceptos importantes: oblicuidad, precisión, excentricidad y glaciaciones e interglaciaciones. Y bueno, para explicarles este tema, primero me remonto a lo que se refiere a este cambio del climático global. ¿Qué se refiere a esto del contexto? Primero hablamos de las condiciones ambientales que hubo en esa tierra primitiva. La Tierra se encontraba en un punto bajo de enfriamiento que siguió a 50 millones de años de enfriamiento constante. El Ártico experimentaba un frío infernal y la Antártida estaba encerrada en hielo por la acción de una corriente circumpolar. Aquí viene un tema bastante importante, esto de las corrientes que pueden modificar lo que se refiere al clima. Después tenemos las consecuencias del hielo, como les íbamos mencionando, que por estas condiciones extremas, lo que nos da el ejemplo en el texto es de Gran Bretaña. Quedó cubierta por el hielo y el nivel medio del mar descendió a 120 metros, lo que exponía vastas extensiones de tierra y conectaba las islas con el continente europeo. También quiero hablarles de este sistema de relojería, porque acuerdan que dije el mecanismo de relojería. ¿Qué significa? Bueno, primero hay que decir que esto se llama sistema de relojería o los ciclos de Milankovitch. El cambio climático fue impulsado por cambios predecibles en la órbita terrestre. Primero tenemos la excentricidad. ¿Y qué nos referimos con la excentricidad? Variación en la órbita elíptica de la Tierra alrededor del Sol, en ciclos aproximadamente de 100.000 años. O sea, eso es lo que se tardó en dar esa variación elíptica. Como podemos decir que puede acercarse o puede aproximarse más. Eso puede generar una variación en el clima. También tenemos la segunda, que es la inclinación o oblicuidad. El eje de la Tierra varía su inclinación entre 21,8 y 24,4. O sea, ya hablamos de una inclinación de 2 o 3 en un ciclo de unos 41.000 años, afectando la distribución del calor y provocando estaciones más extremas. Como tal, vemos que se puede ir alejando un poco más o acercar, y con que se aleje un poco más ya va variando el clima, ya no va a ser lo mismo como que el efecto que llegue el sol o la radiación o el propio calor al planeta. Y por último tenemos la procesión, el lento bambaleo del eje polar, un ciclo que tarda unos 26.000 años en completarse. Todos esos tres procesos dieron en el cuarto, que hablamos de las glaciaciones. Como nos menciona, las combinaciones de estos ciclos que determinan la cantidad de luz o la insolación, marcan la alternancia de periodos glaciares que duran unos 100.000 años, e interglaciares más cálidos de 10.000 a 20.000 años. Esto es lo que se refiere al telón del fondo
climático, y esto nos da como una previa de lo que se vivía en esas épocas para el origen de los homínidos, o mejor dicho, para el origen del Homo sapiens. Primeros pasos: el género Australopithecus. El inicio de la senda evolutiva se encuentra en los Australopithecus, hace 4 a 2 millones de años, caracterizados por una sorprendente dualidad, la combinación de rasgos arbrícolas o el bipedismo estable. Arbrícolas se refiere a lo que se refiere a árboles. Como saben, los anteriores primates habitaban en los árboles como forma de protección. Aquí como que se fue dejando como tal esa costumbre de lo que se tenía, entonces ya fuimos... Y bipedismo se refiere a caminar sobre nuestras dos piernas. Tenemos evidencia crucial de la Oteli. Las huellas fosilizadas en la Oteli, Tanzania, en la parte de Tanzania, demuestran un bipedismo erguido, confirmado que la locomoción estable ya estaba establecida en este linaje. Desde aquí ya empieza a darse esos avistamientos de que ya había un bipedismo. Los datos morfológicos poseían cerebros pequeños similares a los simios, pero su estructura ósea y postura indicaban una adaptación firme al desplazamiento sobre dos piernas. Y también la diversidad de adaptación, como especies como el Australopithecus afarensis y el Australopithecus barelgalasi muestran una diversidad morfológica y geográfica adaptándose a distintos ecosistemas, que fue lo importante, fue una de las maneras que logró el homínido sobrevivir a estos cambios bruscos en el clima, y también a estos climas extremos. También puedo decirles que se encontraron estas huellas fosilizadas que mostraron esto. Esta es la primera evidencia directa del bipedismo en la historia temprana de los homínidos. También hablando un poco más de la capacidad craneal, sus cerebros eran significativamente más pequeños que los humanos modernos, pero su postura y marcha sugieren que la bipedación era ya una característica estable en algunos linajes de homínido. En la misma época se beneficiaban a los simios no humanos y otros primates en su locomoción y estructura ósea. Ampliando un poco más este tema y con una pequeña reflexión, es que la evolución de los homínidos es un tema complejo y lleno de debates científicos, donde las relaciones entre especies y grupos son difíciles de precisar. A la evolución rápida y similitudes morfológicas entre fósiles, los términos homo, homino y homínido generan confusión por su uso cambiante en la ciencia. También hay que decir que, bueno, pasando el tema del género Australopithecus, tenemos la transición difusa al género Homo, ya llegar al Homo. La aparición del género Homo se define tradicionalmente por el aumento del tamaño cerebral, la capacidad tecnológica. Sin embargo, los límites son cada vez más borrosos. ¿Qué nos referimos a esto de la capacidad tecnológica? Si en ese tiempo no es como la tecnología de ahora, computadoras, celulares, se refiere a esos pequeños avances como que en la roca creaban como sus propias herramientas y tal, pero eso se aborda más. Ya les voy a explicar más acerca de ello. Primero tenemos el aumento craneal. El género Homo se distingue por la tendencia al incremento del volumen cerebral, esencial para la complejidad cognitiva. También tenemos herramientas antiguas. Las herramientas antiguas de piedra, lo que les conversaba de la capacidad tecnológica, hace 3.3 millones de años son anteriores al Homo habilis, sugiriendo que el Australopithecus o grupos de transición ya fabricaban los utensilios. En el primer eran herramientas para la caza, pero ya se fueron adaptando con un poco más de cosas. Similitudes morfológicas. Los primeros homos, como el Homo habilis, no diferencian drásticamente de los Australopithecus en tamaño cerebral o en herramientas, difuminando la frontera entre géneros. Como lo podemos ver aquí, es una imagen que saqué como que se toma esta evidencia como que la roca un poco más afilada, o lo que creaban sus herramientas antiguas. No se parece tanto como las lanzas o las lanzas de la época medieval, pero bueno, era con lo que se tenía. Intentaban afilar las rocas para tener mayor efectividad en la caza. La función terminológica entre Homo, homini y homínido subraya la complejidad de su evolución. Bueno, también marcando un poco más, les iba a indicar acerca de
Las adaptaciones ecológicas y sociales, que se discute la hipótesis de que la aparición del Homo refleja una serie de adaptaciones ecológicas y sociales, incluyendo la capacidad de fabricar herramientas y una posible mayor competencia de recursos, lo que indica una tendencia hacia la complejidad social y la coordinación grupal, ya un poco llegando a lo que se refiere al Homo sapiens como tal. Tenemos el avance evolutivo, en la gran migrante Homo erectus, con una capacidad craneal de 900 a 1200 centímetros cúbicos. Homo erectus representa un salto evolutivo, adaptando a la supervivencia en diversos entornos y responsable de la primera expansión global fuera de África. Ok, como los iba comentando, como que migrar, el término de migrar fue una de las circunstancias que le ayudó a, a que la especie no se extinga. Solo quedarse en un lugar sin tantos recursos. Hubiera poco a poco llegado hasta tal punto de que se haya extinguido el Homo. Pero bueno, el gran migrante, el Homo erectus. El Homo erectus es una especie destacada en la evolución temprana. Sus características, como les iba comentando, de 900 a 1200 centímetros cúbicos es el volumen de su cerebro o su capacidad craneal, la anatomía y su locomoción. Se asemeja notablemente a la de los humanos modernos en su estructura corporal y locomoción. Fue el primer homínido totalmente adaptado para caminar a larga distancia sobre dos piernas. Ok, esto es lo que les iba conversando. El Australopithecus solo nos comentaba de que ya tenía bipedismo, pero era un bipedismo que no estaba completo. Todavía no podía caminar largas distancias y podía pararse, pero faltaba desarrollar esta parte, lo que se desarrolla con los homínidos. También tenemos adaptaciones biológicas que fueron su intestino más pequeño. ¿Y por qué es esto? Una adaptación crítica que liberó la energía metabólica para sostener un cerebro más grande, haciendo que el Homo erectus dependiendo de una rica dieta en calorías y probablemente de alimentos procesados. También se da la pérdida del vello corporal, algo que nos diferencia de los primates con los homínidos es el vello corporal. Esta adaptación les permitía sudar y disipar el calor, volviendo cazadores hábiles y pacientes. Endurance running, este término que nos explicaba el texto, capaces de perseguir animales hasta el colapso por calor. A diferencia de otros animales, como cada animal tiene como su adaptación para sobrevivir, tal vez velocidad o sigilo, o tal vez algunas capacidades dadas por la naturaleza. En este caso tenemos lo que se refiere a nuestra resistencia. No podemos ser tan rápidos como un chita, como animales que están hechos para la velocidad, pero sí somos la diferencia es la resistencia. Por eso es que lograron caminar largas distancias en poco tiempo. Y bueno, aquí viene el término de endurance running, que es la resistencia del Homo que le ayuda a sobrevivir. Sus avances tecnológicos y comportamentales. El uso del fuego. Un avance bastante importante que ayudó a la supervivencia fue el uso del fuego. ¿Y por qué? Primero hay que decir que el Homo erectus fue el primer homínido en aprender a utilizar el fuego. El control del fuego fue crucial para la protección, el calor y esencialmente para cocinar alimentos. Lo comentó la digestibilidad e ingesta calórica. Además de eso, como a través de calentar los alimentos y tal, como que nos evitaba de enfermedades o de bacterias que se encontraban presentes en esas carnes en ese tiempo. También tenemos las herramientas H-lenses. Eran de los creadores de los artefactos más elaborados, como las hachas de mano, fabricadas con una gran simetría y datadas hace unos 1.76 millones de años en África. Su estructura social, como les íbamos comentando, desarrollan el estro oculto en las hembras, ovulación no visible, lo que se teoriza que promovió los vínculos de parejas estables. Esto facilita la cooperación social necesaria para el cuidado prolongado de las crías, la caza y el reparto de alimentos. Hablando un poco más de eso, es como nos explicaba el texto que a diferencia de otras especies, así como que nos iba reflexionando como que nos parecemos más a las aves donde se quedan cuidando a la cría de cualquier problema. Aquí la cosa es que no se sabía quién era en general lo que se refiere al padre entonces para eso se cuidaban a toda, como que toda la tribu se cuidaba entre sí, se traían comida y tal, y tenían que esperar hasta que
la cría vaya creciendo para que se pueda proteger sola. Aquí, como les decía, son algunas adaptaciones biológicas claves para la supervivencia, como la dieta calórica, intestino más pequeño, que gracias al consumo de alimentos y calorías y cocinado libera energía metabólica para el cerebro, caza por persecución, la resistencia, endurance run, bajo el sol y la expansión territorial. Lo que les mencionaba, el bipedismo pleno y la adaptación le permitieron colonizar Eurasia, siendo el primer homínido en salir de África. Ok, muchachos. Así que, siguiendo con lo que les iba diciendo, que se refiere a la primera migración global, el Homo erectus fue el primer homínido en expandirse afuera de África, colonizando regiones como Euroasia y Asia hace 2 millones de años. Su éxito migratorio se debió a su asombrosa versatilidad para adaptarse a climas diversos. La bajada de los niveles del mar durante las glaciaciones le permitió alcanzar las islas. Tenemos el impulso de la cooperación social. Ojito con esto, que es uno de los aspectos bastante importantes de los, en general quiero decir, de los homínidos también, bueno, y del Homo sapiens. Primero tenemos un cuidado prolongando. El crecimiento del cerebro requirió un periodo de infancia más largo, exigiendo un cuidado parental más extenso y coordinado. La caza y reparto, la caza grupal y reparto de alimentos entre el grupo aseguraron la supervivencia y la alta ingesta calórica, y el estroculto, lo de la ovulación de las parejas, en base a la cooperación. El comportamiento social de los homínidos fue un equilibrio entre la competencia por recursos y la necesidad de estructuras de cooperación avanzadas. También un poco más, abordando un poco más el tema, es acerca de esto, el análisis que toca la evolución del comportamiento social y la violencia y cooperación entre estos grupos. Se señala que los homínidos, incluyendo al Homo erectus, fueron probablemente más violentos en comparación con otros mamíferos, debido a la lucha por recursos o territorios, o que su nivel de violencia era limitado en comparación con los primates modernos. Hacia Homo sapiens. Hacia el final del análisis se comenta la aparición de especies intermedias como Homo habilis y el Homo neanderthalis, que muestran características morfológicas que combinan rasgos del Homo erectus y Homo sapiens. La evolución de estos homínidos estuvo marcada por cambios en la estructura craneal, la tecnología, capacidades cognitivas, sentando las bases para la aparición de los humanos modernos. Los humanos modernos, que en teoría serían los Homo sapiens. También, llevando a esto, el capítulo proporciona una visión detallada y profunda de la historia evolutiva de los seres humanos. La historia evolutiva es compleja y las relaciones entre las diferentes especies y grupos son un objetivo intenso del debate científico. La distinción entre los homínidos resulta particularmente complicada debido a la evolución rápida. Esta evolución fue gradual, desde bipedismos arborícolas con cerebros pequeños hasta especies con cerebros grandes, herramientas complejas y comportamientos sociales avanzados, en respuesta a cambios ambientales, ecológicos y sociales, con interrogantes aún abiertas por un nuevo descubrimiento de fósiles. Y bueno, muchachos, eso fue lo que se refiere al capítulo 11. Espero que hayan aprendido un poco más de los Homo, y voy a darle paso a mi compañero Eric. Capítulo 11. El fin de la prehistoria. Hace aproximadamente 300 millones de años, los episodios glaciares eran mucho más largos que los intervalos cálidos que los separaban. En esta época la Tierra se encontraba en un estado más o menos permanente de glaciación. Y existían unos breves momentos que eran un poco calurosos y abrigadores, pero eran muy breves. En sí, la vida no solo sobrevivió, sino que prosperó en esta glaciación, sobre todo en la zona de Eurasia, la cual no estaba totalmente cubierta de hielo. En esta época, Eurasia era una estepa verde, llena de un tonelaje grande e incalculable de caza. En esta época, sobre todo en esta época, que en las épocas de primavera y verano, había una gran variedad de especies como eran los bisontes, los cuales migraban a través de esta tierra vasta y verde. También existían ciervos gigantes con cornamentas increíbles. También está la presencia de mamuts y mastodontes, como se ha visto en registros fósiles. En invierno no era... En este lugar los inviernos no eran tan intensos como
por lo que esto hacía que la mayoría de las especies viajaran hacia el sur. Y en sí la época de nieve o las nieves están acompañadas de otros tipos de fauna, como pueden ser los leones, renos, osos y los temibles dientes de sable. También hay hienas y lobos. Y sobre todo, los resistentes herederos del Homo erectus. Los homínidos respondieron a la edad de hielo con un aumento en el tamaño del cerebro. Su cerebro aumentó de tamaño. Y sobre todo comenzaron a aumentar grandes cantidades de grasa en sus cuerpos, siendo la excepción a toda regla de los mamíferos normales, ya que en sí los mamíferos más débiles, por así decirlo, eran los que almacenaban grasa para compensar su falta de defensa ante el ambiente. Es curioso, ya que en sí, ya dejado en términos de porcentaje, el hombre adulto contenía al menos un 16% de grasa corporal, pero por otro lado la mujer tenía un aproximado de 23% de grasa acumulada. Esta reserva de energía era un requisito fundamental, sobre todo para el momento de la reproducción y el embarazo. Sobre todo, esto les ayudaba a mantener fuentes de energía, tener fuentes de energía en época de escasez. Esto favoreció a la mecánica selectiva de la hembra, ya que estas hembras eran con curvas más rellenas y rodeadas y redondeadas para que puedan ser más factibles para la reproducción. Por otro lado, como ya había mencionado antes, los cerebros grandes plantearon un problema en sí, ya que esto implica un aumento en el tamaño de la cabeza. Por eso los bebés homínidos con una cabeza considerablemente grande presentaban complicaciones para el momento del nacimiento. Esto hizo que al momento de nacer la cabeza girara en 90 grados de su posición y o sea, es una adaptación que se obtuvo para que no hubiera tanto problema al momento del parto. Otra cosa también es que estos bebés nacían vulnerables, eran muy frágiles al entorno. Pero esto también facilitó el proceso de nacimiento, pero a coste de la fragilidad de los recién nacidos. Estos factores en cualquier otra especie presentarían un gran problema, y a un plazo más o menos largo de tiempo esto causaría su evidente extinción. Pero en el caso de los homínidos no pasó. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza es sabia en su forma de ser. Hizo que estas homínidas hembras tuvieran una época específica, un tiempo determinado para poder reproducirse. Esto se ve reflejado en la característica evolutiva de la menopausia. Esta característica es una innovación evolutiva exclusiva de los humanos en general. Cualquier criatura vieja para reproducirse envejecerá y morirá muy rápido. Su cuerpo ya no estaría apto para poder gestar vida. Por eso, esta adaptación es fundamental, ya que la menopausia corta la capacidad de la hembra para reproducirse, lo cual a su vez le da más tiempo de vida, ya que ya no va a tener que gastar más energía para poder dar a luz a un recién nacido. Y a su vez esto permitió que las hembras de edad avanzada, de edad adulta, postmenopáusicas, ayudaran a sus hijas o a las hembras más jóvenes a criar a los niños. Este fenómeno, esta teoría se denominó como perdón, teoría de la abuela. Esto favoreció a compensar todos estos factores que comenzaron que
obtuvieron los dominios para adaptarse a esta era. Como ya mencioné antes, las cabezas agrandadas y el aumento de grasa corporal y la forma y la manera en la que nacen, siendo un poco más débiles, vulnerables. Con Y a su vez las mujeres postmenopáusicas ayudaban a la crianza de los descendientes. Esto a su vez creó en los grupos humanos que estas de primera población sean muy respetadas, ya que mientras, mientras más viejas haya, más ayuda hay para para poder enseñar y criar a los niños. Y esto fortaleció también las interacciones entre las comunidades. Bueno, entre la misma comunidad o la misma tribu. Eh, Como ya mencioné, la reproducción resta energía a todos los demás. Y en general existe una compensación entre la reproducción y la longevidad, como ya expliqué. Por eso, al dejar de tener la capacidad de reproducirse, en la mediana edad las hembras humanas aumentaron su rendimiento reproductivo y vivieron más tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Como ya mencioné, la crianza de los niños. En sí, esta característica y junto con las adaptaciones antes mencionadas aumentaron la esperanza de vida de los homínidos. Sobre todo, por ejemplo, en los Homo erectus aumentó su esperanza de vida en 20 años. Y en el caso de los neandertales y el humano moderno, hasta los 40 años en la época en la época ya mencionada. Este conjunto de características, sobre todo de la intervención de la gente anciana en la crianza de los niños, causó un fenómeno muy interesante, ya que hizo que los humanos sean los únicos en no solo aprender cosas viendo, sino también enseñarlas, transmitirlas a las siguientes generaciones. Esto es por parte de los ancianos, por supuesto. Mientras que los miembros más jóvenes de la tribu aumentaban obviamente el número, se reproducían, daban a luz y cazaban y recolectaban. Los ancianos transmitían sus conocimientos a las nuevas generaciones de niños que con su larga infancia tenían más tiempo para adquirir y perfeccionar estos conocimientos. La información abstracta se convirtió en una moneda de supervivencia muy importante, tanto como las calorías. Estas características trajeron un gran cambio, sobre todo en la era de hielo, ya que esto les permitió, como ya mencioné antes, almacenar grasas, aumentar el tamaño del cerebro, y esto les brindó una gran ventaja al resto de especies. Como ya sabemos, en la zona de Eurasia, en épocas de invierno, había mucho frío. Y esto hacía que tanto la fauna cambiara ahí y sobre todo nuestros antepasados tuvieran que adquirir cierto tipo de aptitudes para poder sobrevivir ahí. A su vez, esto también hacía que la zona de África sea muy... esto fue gracias a la aridez que venía desde África. Y posteriormente la sabana en sí la sabana africana se convirtió en un desierto seco, el cual estaba salpicado de pozos de agua tan evanescentes como los espejismos. Esto causó que la supervivencia sea una lucha constante y que el humano desarrollara un metabolismo basado en el auge y el fracaso. ¿Qué quiere decir con esto? Eran capaces de pasar muchos días sin consumir alimento, pero cuando mataban o tenían éxito en la caza, se atoraban por decirlo de una forma más coloquial, se embutían de alimento hasta el umbral del dolor o ya no poder ni caminar o comer otro bocado más. ¿Con qué fin hacían esto? Pues esto era sobre todo para saciar todas las necesidades nutritivas que tengan y reservarlas
para el momento de escasez y poder tener energía suficiente hasta la siguiente caza efectiva. Todo este conjunto de adaptaciones hizo algo muy importante, ya que en sus inicios el Homo sapiens se desplazó fuera del continente africano y incluso llegó hasta el sur de Europa hace aproximadamente 200.000 años, y en el Levante entre 1800 a 100.000 años. 180, perdón. 180 a 100, 180.000 y 100.000 años atrás. Pero en sí el Homo sapiens seguía siendo una especie tropical, adaptada a ambientes un poco más cálidos, lo cual causó una gran dificultad en lugares como Eurasia, que era muy frío, y el cual estaba dominada sobre todo por su familiar cercano del Neandertal, que por haber llegado antes de allá ya estaba perfectamente adaptado al clima extremo y frío que estaba en Eurasia. Debido a la extensión de las épocas glaciales, las condiciones ambientales empeoraron totalmente, haciendo que el Homo sapiens quedara confinado en un oasis en el borde del noroccidente de lo que hoy se conoce como el desierto del Kalahari, refugiándose de los estanques y cañaverales del humedal de Madagascar hace aproximadamente unos 200.000 años. Alrededor de 130.000 años atrás, el clima en el planeta se tornó un poco más cálido. Esto hizo que en Europa las condiciones se tornaran más tropicales. El clima de África se suavizó, haciendo que las afueras del oasis donde estaban los primeros Homo sapiens sean más accesibles para nuestros antecesores. Y a su vez el oasis de Madagascar se tornó en un desierto seco, se tornó de un desierto seco a un mar verde de hierbas, lo cual hizo que nuestra especie pudiera desplazarse alrededor de todo este nuevo territorio, siguiendo sobre todo las líneas de caza. Y con el tiempo ya comenzaron a esparcirse por todo el continente de manera propia, ya sin necesidad de seguir a los animales para la caza. El Homo sapiens siguió su recorrido, sobre todo de los rastros de caza, hacia el sur, hasta llegar a la costa del extremo sur de África. Una vez se asentaron en este sitio, cambiaron su modo de vivir, ya que la comida era abundante, sobre todo proteína marina, ya que era muy fácil capturar a estas presas. A diferencia de cazar una gacela o los impalas, que eran muy veloces. Y esto favoreció a la estadía y el cambio, sobre todo favoreció a la estadía y a los posteriores rasgos adaptativos para la supervivencia del Homo sapiens. Estas condiciones en sí hicieron que el Homo sapiens tuviera conductas más sedentarias y comenzaran a desarrollar hábitos no tan comunes en ese entonces. En sus fiestas, en sus rituales, comenzaron a adornarse con las conchas que encontraban, se pintaban con carbón y ocre rojo, sobre todo la cara, o tatuajes en el cuerpo en modo de ritual. Y grabaron sobre todo grabaron sus vivencias, o incluso en un ritual para poder ser considerado un hombre en la tribu. Tenías que marcar tu mano en la pared de la cueva, pintado, ya representaban su día a día en las paredes. Y sobre todo desarrollaron tecnología, ya que ya sabían tallar en piedra, pero ese tallado en piedra se fue perfeccionando, se fue definiendo un poco más, y esto hizo que desarrollaran las primeras armas proyectiles. Lograron hacer flechas y lograron utilizar el arco y flecha, favoreciendo su efectividad en la caza. Y todas estas hicieron que en sí la especie de Homo sapiens tuviera un cambio de vida más sedentario, más cómodo,
ya no tenían que estar sufriendo para poder cazar. Y esto, y esto se mantuvo por todo este sitio, y hace 110.000 años, 610.000 años aproximadamente, el Homo sapiens se volvió a extender por todo el continente, llegando a poder, logrando poder salir de su tierra natal, África, ya que anteriormente trataron, pero literalmente ese primer intento casi termina con toda la especie de Homo sapiens. Hubiera acabado con la especie de Homo sapiens si no hubieran llegado al oasis que encontraron, pero ahora ya preparados con nueva tecnología, nuevo estilo de vida, ya adaptados, preparados con sus nuevas armas, con sus arcos y flechas, conquistaron nuevamente el continente africano, logrando salir de él. Hace 74.000 años, un volcán llamado Monte Toba, situado en la isla de Sumatra, entró en erupción de forma explosiva, por fin poniendo fin al periodo del calor relativo. Los escombros soltados por la erupción cayeron por toda la región del Océano Índico hasta la costa de Sudáfrica, causando un frío glaciar. Para esta época, el Homo sapiens ya estaba situado en todo el continente africano, por la cuenca del Océano Índico, llegando hasta India y Sumatra, e incluso se llegó a ver registros en el sur de China, y eso quiere decir que se movilizó de manera tremenda. Al salir de África siguieron la línea costa a través del sur de Arabia y la India hacia el sudeste asiático, e incluso llegaron al interior del continente siguiendo el caudal de los ríos hacia las sabanas cuando el clima lo favorecía. Este desplazamiento fue causado por la presión demográfica que había, y sobre todo esto permitió que algunas tribus se unieran. Las diferentes tribus que estaban dispersadas por todo el continente se comenzaran a unir, comenzaran a intercambiar conocimiento, y sobre todo intercambiar herramientas, y esto aún favoreció aún más la extensión del Homo sapiens por el mundo. La migración como tal no fue un evento único, sino fue una serie de pequeños eventos. Sin embargo, presenta una configuración global. La migración que produjo de manera la migración se produjo de manera rítmica junto con los cambios climáticos regulares forzados por los ciclos orbitales de la Tierra. Los humanos como especie parecen haber tenido una especial inquietud entre 106.000 y 94.000 años atrás, cuando se extendieron por la montaña hospitalaria Arabia meridional y hacia la India. Hay como un hueco que no hay tanto registro en esa época. Pero entre el 89.000 y 73.000 años atrás, cuando llegaron a las islas del sudeste asiático, o sea, en esa época ya pudieron ya llegar al sudeste asiático y establecerse ahí. Y entre 59.000 y 47.000 años atrás, es un periodo especialmente intenso de migración a través de Arabia, desde Arabia hasta Asia, en el que también lograron llegar a Australia, y por el último, entre 45.000 y 29.000 años atrás, se logró ocupar totalmente la zona de Eurasia. Hubo épocas en las que las poblaciones humanas que estaban en expansión se dividieron. En su camino, los humanos migrantes se encontraron con otros homínidos. Estos encuentros tuvieron como resultado sobre todo varios atributos del cruce que hubo entre los homínidos. Se puede evidenciar todavía en el genoma humano. En sí, la mayoría de estos encuentros no eran... O sea, había varios resultados. Uno era en que se encontraban y... no sé, por alguna razón, tal vez por competencia, amenaza territorial, estas tribus comenzaban a enfrentarse. Pero por otra parte, también hubo tribus que convivieron de una forma muy amistosa, lo cual, como ya mencioné antes, logró hacerse que entre estos dominios se pudieran cruzar. Como ya mencioné,
el humano, en esta época fue que el humano moderno, el Homo sapiens, logró conocer a su primo lejano, el Neandertal, en el Levante, y se cruzaron y lograron cruzarse con ellos, lo cual dio como resultado que los ancestros de todos los humanos modernos no son exclusivamente africanos, ya que contenemos ADN neandertal. En el sudeste asiático, los humanos que migraron añadieron genes de denisovanos al acervo genético humano. Esto sobre todo actualmente se puede evidenciar a a los Sherpas, los cuales tienen una gran capacidad pulmonar porque ellos son nativos de ahí, son rasgos distintivos de este cruce que hubo entre nuestra especie y el dominio nativo de las montañas altas. Este rasgo genético es lo que les permite subir los Himalayas y el Everest con tan facilidad. Ellos no necesitan tanque de oxígeno. Los Sherpas, los Sherpas suben y bajan como si fuera un día normal los Himalayas. Y es por este rasgo genético que heredaron de sus antepasados. Hace 45.000 años, los humanos modernos irrumpieron finalmente a Europa en varios frentes, desde Bulgaria en el este hacia España e Italia en el oeste. De hace 40.000 años, el Neandertal, el gran soberano del territorio europeo, ya se encontraba prácticamente extinto. Esto en sí pudo haberse debido por la tendencia que tenían a ser grupos muy pequeños y por lo tanto la endogamia hacía su daño muy rápidamente. Así que esto es a su vez también la ocupación de un grupo más avanzado de territorio como el Homo sapiens. En pocas fue factores fundamentales para su extinción. El humano moderno siguió en su curso, incluso llegando a crear esculturas de animales, de humanos con cabezas de animales, e incluso patos en bajo relieve que podían colgar en las paredes de las cuevas. Y a su vez también hicieron esculturas de mujeres obesas, embarazadas y de pechos enormes. Es sobre todo porque en ese tiempo que la mujer tuviera tanta acumulación de grasa y tantas curvas redondeadas y muy marcadas, como ya mencioné antes, era un signo de fertilidad y de abundancia en su sociedad. El arte rupestre tiende a aparecer en espacios acústicamente resonantes y parecen ser solo componentes de los rituales, de los cuales también incluía danza y música, como ya mencioné antes. Cuando llegaban a la mayoría de edad, eran convocados por un chamán, y perdón, estas zonas rituales, y como parte del ritual, para poder iniciar como un hombre de verdad en la tribu, tenían que marcar su mano en las paredes de las cuevas con hollín u ocre. Y tras 4.500 millones de años de tumultos sin sentido, la tierra dio a luz a una especie que había tomado conciencia de sí misma. El humano moderno, o con su nombre científico, el Homo sapiens. Para cerrar esta exposición les vamos a presentar el capítulo 12, el futuro del pasado. Primero, la vulnerabilidad del aislamiento, que es un tema bastante importante, y aquí nos incluyen tres subtemas, que son las poblaciones no viables, el fallo de adaptación y los desastres locales. Hablando un poco de poblaciones no viables, son los grupos aislados, se vuelven demasiado pequeños, enfrentando a escasez de alimentos y falta de pareja o endogamia. Esto es lo que le sucedió, como lo podemos ver en anteriores exposiciones, a los Neandertalis o a otras poblaciones. No nos podemos remontar directamente a lo sucedido con los homínidos, sino también con otras especies que al reducir su número puede generar la endogamia, y eso es un problema serio en cada población que la puede llevar a desaparecer. También está el fallo de la aplicación. Las especies intentan vivir con viejos hábitos en circunstancias drásticas
cambiadas, lo que lleva a la desaparición individual. Como lo que sucede en la naturaleza, lo que nos se iba explicando en el libro, que se tiene que cambiar, el mismo ejemplo que nos dio con los homínidos, tiene que cambiar o tienen que adaptarse a las circunstancias, al clima, a factores climáticos, y si siguen como en el mismo paso, va a tender a la desaparición. También tenemos los desastres locales. La última población sobreviviente corre un alto riesgo de sucumbir ante un desastre muy específico y local, como un corrimiento de tierras o un proyecto de construcción. La deuda de la extinción. Algunas especies, aunque parezcan numerosas, ya están marcadas para la extinción. Su desaparición se debe a la eliminación de su hábitat hace mucho tiempo y no a la pérdida actual. La eliminación del hábitat, incluso parcial, puede asegurar su desaparición. Este fenómeno se conoce como deuda de extinción. Otras especies reducen su tasa de reproducción y mortalidad supera la situación. Tenemos las extinciones masivas, las lecciones del pasado. Primero tenemos al final del Pérmico. La causa principal, erupción de la lava en Siberia, gases liberados, aumentaron la temperatura, envenenación del aire y los océanos. Sumado a esto, también podemos decir que la lluvia tóxica, también no se encontraba un ambiente ideal para... Creo que solo sobrevivieron pocos organismos que eran más pequeños, porque los organismos que eran grandes murieron por no tener las capacidades adecuadas y por la falta de recursos. El final del Pleistoceno, hace 10.000 años. Desaparición de grandes animales, posiblemente una mezcla de expansión humana y un cambio climático drástico, que en su mayoría tiene que ver las grandes extinciones por esto, por el cambio climático drástico, desde una congelación hasta un aumento del clima. El declive reciente, el ciervo gigante y el mamut lanudo desaparecieron por cambios climáticos y vegetativos acelerados por la caza. El impacto de Homo sapiens. Bueno, primero es la expansión y la migración. El Homo sapiens se expandió globalmente durante los bajos niveles del mar de la edad de hielo, siendo el último homínido sobreviviente. Ojito con ese dato. Revolución agrícola. La agricultura comenzó hace 10.000 años, impulsando un crecimiento poblacional espectacular. Y me van a decir, ¿y por qué se debe esto? Porque al Homo sapiens, al ya poder cultivar, ya no es como que necesitaba ir de un lado a otro, ser un nómada. Ya podía obtener la comida, solo que no es ese lugar, solo aprendiendo a cultivar. Y eso le permitió expandir su población, crecer, como que dedicarse a otras cosas, como ya a innovar las herramientas, etcétera, etcétera. El consumo de recursos. Actualmente la especie consume una cuarta parte de todos los productos de la fotosíntesis, reduciendo los recursos para otras especies. Como lo podemos ver que ya en la actualidad también es una crítica a lo que sucede, que nosotros consumimos, es como una sociedad del consumo. Combustibles fósiles. La revolución industrial hace 300 años y la quema de combustibles fósiles aceleraron el crecimiento y el impacto del CO2 y la contaminación. Los gases del efecto invernadero. Podemos hablar del CO2 de las empresas, últimamente de los carros, también vienen como en la parte del smog. Y bueno, también podemos decir que la contaminación aumentó a través del ganado con gases pesados como son el metano. El destino final del Homo sapiens. Pico poblacional. La población humana probablemente alcanzará su punto máximo este siglo y luego disminuirá, menor que la actualidad para el 2100. Es como ese punto crítico donde ya no va a tener mayor crecimiento por la falta de recursos y va a empezar a disminuir la población. Vulnerabilidad genética. La homogeneidad genética legada de los cuellos de botellos prehistóricos contribuye a la vulnerabilidad. Deuda de extinción. La pérdida del hábitat y el fracaso reproductivo por cambios ambientales y del comportamiento serán a nuestro destino. Como lo que podemos ver es que ya tenemos una deuda pendiente y la estamos, y como que en la actualidad con todo esto del cambio climático, la contaminación producida por efectos antrópicos, por el propio Homo sapiens, va a llevar a su extinción en los próximos años. En los próximos miles o decenas de miles de años, el Homo sapiens habrá desaparecido, mucho antes de que el exceso de dióxido de carbono se filtre completamente. La respuesta a la vida a los desafíos. La historia de la vida se rige por el descenso del CO2 y el aumento de la luminosidad solar. La vida responde a estos retos con un aumento de complejidad y la cooperación.
bacterias, eucariotas y superorganismos. La evolución de la multicelularidad fue una respuesta directa de las edades del hielo, que surgieron de la ruptura supercontinental del primer continente, Rodinia. Surgimiento de los superorganismos. Primero tenemos la simbiosis fúngica, la evolución floral y el organismo social. El futuro de la vida, la biosfera profunda, la convergencia final. A medida que el CO2 escasee, el sol se caliente, los organismos serán más pequeños y eficientes, formando superorganismos sociales más grandes. Las plantas e insectos se fusionarán con los insectos, convirtiéndose en organismos microscópicos dentro de la planta para mediar la fecundación y el CO2. Dentro de 250 millones de años, los continentes formarán un supercontinente seco y la vida se concentrará en las profundidades del subsuelo. Y bueno, eso fue la exposición. Me despido, mi compañero y yo.